Estimada docente, recibo un cordial saludo de parte de todos los cursantes pertenecientes al tercer semestre paralelo C de la asignatura de Psicología Jurídica, los mismos que están integrados por los señores y señoritas estudiantes de nombres: Anilema Oscar, Arroca Sofía, Plaza Estefanía, Vega Kevin, Caicedo Briz, Rodríguez Melanie, Serna Ana. El tema a tratarse es cómo identificar a un criminal mediante su personalidad. Podemos decir que la personalidad criminal se estudia a base de un perfil del individuo. Observando distintos aspectos, se identifican rasgos, motivaciones, historias de vida, etc. Se analiza y se establece particularidades que definen la personalidad criminal de los asesinos o violadores, características relevantes que nos ayudan a conocer y a predecir el perfil criminalístico, al entender los patrones conductuales y con ello poder establecer las diferentes tipologías existentes. Diferentes tipos de criminal en un asesino y violador. Existen diferentes tipos de asesinos y violadores para poder elaborar una metodología sistemática. De los diferentes perfiles de asesinos criminalísticas se ha llevado a una clasificación en un factor a tener en cuenta a la valoración de diferentes tipos. Existen muchos tipos de asesinos, entre ellos podemos nombrar asesinos itinerantes, asesinos en series, asesinos en masas, violadores por satisfacción, violadores por compensación, violadores explosivos, violadores furiosos, violadores sádicos. A continuación, la compañera Aroca Sofía seguirá con el tema. Buenas noches. A continuación hablaré sobre la psicología diferencial. La psicología diferencial se encarga de la descripción, explicación y predicción de la variabilidad de la conducta de los individuos y de los procesos psíquicos que intervienen, al igual que el resto de disciplinas del área que conlleva tratamientos, esclarece el ámbito de las diferencias humanas, estudia la conducta y sus variables. Aspira al conocimiento mediante el estudio de sus diferencias en los distintos grupos e individuos, así como la psicología básica. Estudia las leyes y procesos de la mente y de las conductas comunes de todos los hombres. La psicología diferencial estudia la mente y conducta, fijándose en las diferencias individuales o grupales. La importancia del conocimiento de la personalidad. La personalidad nos define y nos hace quienes somos. Trabajar en nosotros mismos nos ayuda a mejorar, porque las personas quieren ser más agradables frente a los demás y esto nos permite vivir una vida plena. La personalidad hace que los momentos más importantes de nuestra vida sean más felices y por lo tanto lo recuerdo, lo que nos permite avanzar en la vida de una manera muy positiva y permite alcanzar grandes éxitos desde donde estamos. Claro, esto si tenemos una personalidad que nuestro alrededor lo perciba de manera positiva. Por este medio, los psicólogos además pueden conocer si alguna persona tiene algún trastorno de criminalidad, ya que sus acciones le demuestran actitudes conflictivas y diferentes a cualquier persona normal. Gracias. A continuación, mi compañero. La personalidad criminal. La personalidad criminal es aquella conducta que infringe las normas sociales, que de alguna norma generan vandalismo, manipulación, entre otros, o sea, todo aquello que haga daño al bien. La conducta antisocial hace referencia a actos que se dirigen contra las demás de manera agresiva y violenta e infringen las reglas sociales. Es categorizada como antisocial en función del juicio o valoración social acerca de la gravedad y del alejamiento de las pautas normativas que establece una sociedad en concreto. En artículos conocemos que el neurocitismo, psicocitismo y la extraversión están relacionadas a la conducta delictiva o antisocial. Aquí en la personalidad criminal también podemos nosotros conocer, por ejemplo, lo que son los asesinos, los violadores, y nosotros darnos cuenta del comportamiento de cada persona, cómo se comportan los asesinos, los violadores, y nos podemos dar cuenta a través de distintos factores o distintos tipos. Aquí tenemos los asesinos itinerantes, los asesinos en serie, los asesinos en masa.
Los asesinos itinerantes son aquellas personas que matan a muchos individuos en corto periodo de tiempo y siempre lo hacen en lugares diferentes, o sea, nunca lo hacen en los mismos lugares, es lo que yo entiendo, ¿no? Y los asesinos en serie son aquellos que cometen varios asesinatos con una diferencia de tiempo variable, unas características similares y además son los más difíciles de identificar, ya que aparentemente suelen ser personas respetuosas. Los asesinos en masa, en cambio, son aquellas que matan muchas personas al mismo tiempo. Estos comúnmente presentan frustración, bipolaridad, depresión, son antisociales, carentes de empatía, personas negativas y solitarias. Gracias. A continuación, mi compañero. A continuación, yo hablaré de uno de los casos que trata del sistema punitivo y la agresión. Bueno, este nos dice que en el año de 1805 la Real Audiencia de Caracas pasa a la provincia de Mérida de Maracaibo. La sentencia definitiva de la investigación por el homicidio de perpetrará Fulgencio y otros indios. Fulgencio es la pena de 200 azotes públicos conducidos en una bestia enjalmada, con pregones de su delito, y que después se remite por manos del señor gobernador de Maracaibo, con testimonio de esta sentencia a uno de los castillos de Cartagena, por toda su vida. Respecto a que por constar de los antecedentes, la justificación de no tener los 25 años de la ley no puede, según el citado dictamen, sentenciado en el último suplicio. Vistos en atención a la edad en que se hallaba Fulgencio Rangel cuando efectuó el homicidio con la persona de Joseph Durán y su condición de indio, se confirma la sentencia pronunciada por el alcalde ordinario de la primera elección de la ciudad de Mérida. El 2 de agosto del año pasado, en la condena de 200 azotes y a vergüenza pública, presidió perpetuo en Cartagena. Una ley pragmática del rey de 1771 dice que se haga saber a los capitanes generales y demás a quienes correspondan, que no debe destinarse ningún reo alguno a los presidios ni trabajos por más de 10 años, y se entienda para todos los que se hayan confinado sin él, de cualquier clase que sea. Las cartas sinodales de Santiago de León de Caracas de 1687, para el caso de la sentencia en las causas de los indios, aun cuando eran específicamente para asuntos criminales de matiz religioso, dejan ver que por cierta intencionalidad sobre los castigos para los indios por parte del sistema punitivo. Bueno, según el análisis de este caso, esta sentencia muestra que como el proceso de aculturación y de identificación de referentes mentales hispánicos por parte del indio del periodo es un proceso consolidado, pero inconcluso, ya que en la promulgación de la sentencia se consideró a la hora de establecer el castigo la condición específica del indio, y esto responde a ciertos valores éticos y morales peculiares de la sociedad merideña de la época, donde la presencia de poblaciones indígenas era aún considerable en la sentencia. Por su parte, quería dejar sentado lo punible del acto criminal, en este caso el homicidio, de modo que sirva de ejemplo para otros indios a través del significado de la vergüenza pública. Con respecto al valor de las penas para la comunidad, afirmaron lo siguiente: uno de los fines más esenciales de las penas es el ejemplo que con ellas debe darse, para que sirva de escarmiento a los que no han delinquido y se abstenga de hacerlo. Como se puede observar del anterior concepto, el delito se hace público ante la comunidad, creando, según la concepción de la época, la deshonra. El medio de castigar al indio con azotes por no tener la capacidad económica para costear un castigo de tipo pecuniario, pero además para que sientan el castigo como medio de redención de sus culpas.
Se puede decir entonces que a pesar de que el acto de presidio se seguía considerando como un castigo y no como una medida para la regeneración del individuo. Estaba en un periodo de transformación importante sobre su concepción, seguir castigando con métodos nuevos. Al respecto de la sentencia de Fulgencio, muestra un poco de este novicio sentido, cuando anuncia el castigo perpetuo para Cartagena. Podemos observar que los rasgos que tuvo la persona que cometió la barbarie y también las consecuencias que se produjeron posterior a esto. Las formas en que se alzó la voz con un castigo ejemplar para que no se cometa algo así otra vez. Muchas gracias. A continuación, mi compañero Kevin. Caso 1. El indio desobediente es agresivo. En la población de Mucuraba, durante el mes de abril de 1792, el alcalde del partido de la parroquia de Tabay recibe querella por parte de la india Juana para el reconocimiento y evaluación del tribunal por unos golpes que le fueron propinados por un vecino de nombre Cayetano Cadena. En este caso, se puede observar que el primer elemento que salta a la vista es que el hecho violento se originó como consecuencia de una acción negativa por parte de la India de seguir sujeto al servicio de Cayetano Cadena. Podemos observar que en el caso expuesto se muestra como el acto agresivo. En este caso, respondió como efecto por el abandono que sufría Cayetano de su sirvienta. Cayetano, ante este hecho, decidió actuar de forma agresiva como medio de disuasión, dejando sentado que así llegaba a actuar de manera agresiva y era porque le haría volver a su casa de buenas o de malas. Es lo que observamos en este caso. A continuación, mi compañero. Caso 3. Francisco Benjamín Carrasco Montaleso, violencia interna y omisión en la prevención e investigación. El 14 de noviembre del 2018, Paula Doménica Arellano López presentó una acción de habeas corpus en favor de su pareja, el señor Francisco Benjamín Carrasco Montalbán, quien al momento de los hechos se encontraba cumpliendo una medida cautelar de prisión preventiva en el Centro de Rehabilitación Sierra Centro Sur Turia, en la ciudad de Cuenca. La accionante presentó el habeas corpus en virtud de que el día 9 de noviembre del 2018, Francisco Benjamín Carrasco Montalbán habría sido golpeado, vejado y nacionales en el pabellón en donde se encontraba privado de su libertad. Fruto de estas agresiones, impactaron su cabeza contra el piso, recibió descargas eléctricas y toletazos en la pierna derecha, golpes de puño en el rostro y nariz. El 16 de noviembre del 2018, la Unidad Judicial Penal de Cuenca, mediante sentencia, aceptó la acción de habeas corpus y dispuso el traslado del interno a otro centro de privación de la libertad, tratamiento físico y psicológico, disculpas públicas por parte del Ministerio de Justicia y medidas para evitar que los guías penitenciarios vuelvan a incurrir en acciones similares. A entender del Tribunal de Apelación la falta de concreción de la sentencia de primer nivel que conoció la acción de habeas corpus, en relación con las medidas de reparación, ocasionó que después de la sentencia del señor Francisco Carrasco haya sido cambiada de pabellón a una celda de aislamiento, como lo ha dejado saber la abogada del centro, y que consta de la grabación, hechos que han sido inclusive pedidos información por los jueces del tribunal, a lo que no ha sabido responder la abogada del centro Turi. Esta celda es X1, a decir de la abogada del centro, para proteger su integridad y a decir por parte del privado de la libertad como castigo. Finalmente, la Corte Provincial dispuso como medidas de reparación, entre otras, el inmediato traslado del señor Francisco Benjamín Carrasco Montaleso del Centro de Privación de Libertad de Azojes, la atención médica que el accionante requería, disculpas públicas por parte del director del Centro de Privación de Libertad, Sierra Centro Sur Turi, la investigación de la celda de aislamiento X1 y verificación privadas de su libertad en dicho centro de privación del pueblo, una investigación sobre los hechos ocurridos y la remisión de la misma a la Fiscalía para determinar eventuales responsabilidades penales.